Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra edificada, la de Baruch Hashem, donde vamos a estar meditando una vez más en el precioso mensaje de la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente aquí el primer día de la semana. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar, como de costumbre, recuerda que estamos, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a estar recordando que estamos meditando en un tema que lleva como título los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Gloria a Dios, y recuerda que estamos ahorita en este momento meditando en la vida de Moisés, la vida de Moshe, que estamos hablando de cómo el Señor llamó a Moshe para que liberara al pueblo de Israel, cómo Moshe es un tipo de nuestro libertador, de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, y cómo Israel también es un tipo de la iglesia redimida por la sangre de Hamashiach, por la sangre de Cristo. Recuerda que el Señor Jesucristo vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la Torá, y él redimió no solamente al pueblo de Israel, sino también con él redimió a toda la humanidad, a todo aquel que quiera ser lavado con la sangre del Cordero. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, bendito el nombre del Señor. Y también, gloria a Dios, recordando que así como el Señor nos redimió con su preciosa sangre, hizo de los dos pueblos un solo pueblo, tanto a judíos como a gentiles. Él ya no, aquí no hay judío, ni gentil, ni bárbaro, ni griego, sino que todos somos uno en Cristo, todos somos uno en Hamashiach. Hoy el título de nuestro mensaje es Yeshua es Pesach, el principio de nuestra libertad. Yeshua es Pesach, el principio de nuestra libertad. Recuerda que o Pesach o Pascua. Es interesante, estamos en el mes de diciembre, hoy es día 20 de diciembre del 2020. Estamos en el 20 del 2020. Amén. 20 de diciembre, 20 del 12 del 2020. Y curiosamente, muchas iglesias, muchas congregaciones hablan en este tiempo acerca del nacimiento del Mesías, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Nosotros como congregación no hablamos precisamente en esta época del nacimiento de Hamashiach, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente, número uno, nuestro Señor Jesucristo históricamente no nació en diciembre y mucho menos el 24. El Señor Jesucristo es muy seguro que haya nacido entre primavera y otoño. Es la certeza. Para muchos dicen que el Señor Jesucristo nació en primavera, otros creen que el Señor nació en otoño, en una de las fiestas de otoño, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, que el Señor, cuando José y María llegaron a Belén de Judá, donde eran oriundos para ser censados en el tiempo del emperador romano, ellos llegaron allí y dice la Biblia que no había lugar de ellos para ellos allí en el mesón. Ellos fueron seguramente hospedados en una azúcar, y como no, en una azúcar no iban a tener quizás una cama, un lugar donde reposar, entonces buscaron para poner al niño en un pesebre, que es un alimentador para el ganado. De esta manera nosotros no, por eso no enseñamos, no hablamos de él, de su nacimiento en esta época, aunque podemos hablar del nacimiento de Hamashiach en cualquier época del año, pero para que nosotros podamos entender esto, esta es una fiesta tradicional pagana, no es una fiesta ni cristiana ni mesiánica, fue una fiesta, es una fiesta
que heredó el protestantismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana o pagana. Acuérdate que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, el pagano, el emperador romano pagano Constantino. Él nunca se convirtió al Señor. Él lo que hizo fue introducir el paganismo en la Iglesia del Señor. De esa manera, por eso vino tanto tiempo de oscurantismo. Luego viene el tiempo de la Reforma, cuando viene un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Él se da cuenta que lo que se está enseñando es contra la enseñanza bíblica y es cuando viene la gran reforma o el protestantismo. Pero bendito el nombre del Señor, que a pesar de que el enemigo que ha querido siempre traer oscuridad, tinieblas, el Señor trae luz para nuestras vidas. Entonces, por lo pronto, vamos a hablar de un tema que es pesa el principio de nuestra libertad. Pesa y pesa o Pascua no se celebra tampoco en esta época, tampoco estamos celebrando la fiesta de Pascua, pero como vamos mirando, estamos viniendo estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, no como lo hacen los judíos, no como lo hacen quizás los cristianos, sino como el Señor nos está guiando. Entonces, hemos llegado a este punto de pesa o la Pascua, porque estamos ahorita meditando en el libro de Shemot, libro de Éxodo, y estamos en el capítulo 12. Vamos a comenzar en el capítulo 12 y vamos a estar mirando entonces cómo Yahshua es pesa. Él es la Pascua, Él es el principio de nuestra libertad. Y el primer punto que quiero tocar en esta preciosa tarde, bendito sea el nombre del Señor, en esta meditación, vamos a verlo, está en el versículo 1, entonces pesa el principio de nuestra libertad, Shemot 12 del 1 al 20. Vamos a estar mirando, meditando en el libro de Éxodo o libro de Shemot del 1 al 20. Gloria a Dios. Y vamos a mirar el primer punto que quiero tocar hoy. No creo que podamos tocarlo todo, bendito el nombre del Señor. Si no lo podemos tocar todo en este día, lo tocaremos el próximo primer día de la semana y estaremos continuando esta meditación. Entonces, el punto número 1 que quiero tocar hoy es: Él es nuestro principio. Yahshua es nuestro principio, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 y 2 del libro de Shemot, capítulo 12, dice de la siguiente manera. Habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Es interesante cómo el Señor, vamos a ir mirando diferentes enfoques de este mensaje, pero aquí interesante cómo el Señor establece el primer mes, el mes de Nisan o mes de Abib, es el nombre que le pusieron el pueblo de Israel, establece este primer mes como el primero de los meses, principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Y ahora, ¿cuándo cae este primer mes? Este primer mes cae más en el tiempo de la primavera. Es interesante, el Señor sabe cómo escoge su tiempo. En el tiempo de la primavera es el principio de los meses que el Señor escoge allí para que fuera el primer mes del pueblo de Israel. Decíamos que es el mes de Abib o el mes de Nisan. Amén, gloria a Dios. Este cae voy a mirar aquí para estar bien más seguros, entre el mes de marzo y abril. Es el principio de los meses. Era la fiesta de la primavera. El Señor establece el mes primero en la primavera como el principio de los meses, porque es de ahí donde comienza la vida. En la primavera comienza la vida, cuando nosotros que tenemos este tiempo de estar
en un país con estaciones como es el país de aquí de la Confederación Canadiense, aquí en Canadá, tenemos 4 estaciones bien marcadas y lo mismo sucede también allí en el pueblo de Israel. Tenemos 4 estaciones bien marcadas que es primavera, verano, otoño e invierno. Amén. Y es interesante cómo el Señor escoge el primer mes del año en el tiempo de primavera, que es donde comienza la vida, donde comienza a florecer todo florece, los animales empiezan a reproducirse, empieza a brotar la vida. Es interesante, el Señor lo hace. Ahora, el pueblo de Israel ha tergiversado esta enseñanza y trasladó de una manera, ¿cómo lo podríamos decir? Propia, sin ninguna contemplación, trasladó el primer mes del mes ya no para el primer mes, sino para el séptimo. O sea que el pueblo de Israel celebra el primer mes, para ellos año nuevo, lo que ellos llaman Rosh Hashanah, que sería en el tiempo de Yom Kippur, lo trasladan para el séptimo mes, que es el conocido como el mes de Tishri, que está entre los meses de septiembre y octubre, ya en el otoño. Mire, el otoño, mi amado hermano, es interesante. El otoño es cuando empieza todo a morir. Empezamos a ver cómo las hojas de los árboles empiezan a caer, cómo empiezan a quedar pelados los árboles, deja todo de florecer, viene el frío, empieza a morir. O sea que es interesante como el Señor hace las cosas claramente. A mí me gusta tomar un poquito enfocarlo de esta manera. El Señor es sabio, el Señor sabe por qué estableció el primer mes en primavera y no en otoño, porque es donde comienza la vida. Y es allí donde también comienza nuestra vida, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con Hamashiach, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces allí empieza realmente nuestra vida. Allí empieza realmente, ahí es donde nosotros realmente empezamos a vivir, porque es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso la palabra del Señor en Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos fueron engendrados no por voluntad de varón o hembra, sino por el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Allí es donde comienza. Él es nuestro principio. Y allí mismo en el libro, en el Evangelio de Yohanan, o el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, o del 1 al 3, dice de la siguiente manera: en el principio, Bereshit, era el verbo, la Devar, y el Adevar de Hashem, la palabra de Dios. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira qué interesante. Aquí la palabra dice: en el principio era el verbo. Hay algunas traducciones como la traducción al Nuevo Mundo, que es una traducción bastante tergiversada. La palabra del Señor dice: en el principio de la palabra. La palabra puede ser cualquier cosa. Yo puedo decir una palabra que no tiene ningún significado, una palabra suelta, una palabra que no nos dice realmente nada. Pero cuando la Biblia dice: en el principio era el verbo, la de Bar de Hashem, ese verbo nos habla de una palabra en acción, una palabra que actúa. El verbo nos habla de acción. Cuando yo hago una oración sin verbo, no hay acción. El que da la acción es el verbo. Yo hago, o yo digo, o yo me muevo, o yo camino. Esto es el verbo. Esto es lo que nos habla. Y por eso dice que al principio era el verbo. Era el verbo era con Dios
Y el verbo, la de Bar de Hashem, era Hashem. Es Dios. Y en el principio, ahora dice, este era en el principio con Dios, con Elohim. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que todas las cosas, mi amado hermano, todas, absolutamente todas las cosas, visibles e invisibles, fueron hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero seguir leyendo lo que dice aquí en el capítulo 1 de Juan, dice el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Es el poder de Dios. Y dice aquí más adelante, cuando nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Amén. Ahora bien, entonces lo primero que yo puedo entender es, aquí el Señor establece el principio de los meses, el principio de la vida. En la vida comienza es en el principio. No, nunca la vida puede comenzar en la mitad de nuestros días. La vida no puede comenzar al final de nuestros días. La vida comienza en el principio. ¿Cómo comienza la vida? Cuando nosotros hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre. Entonces allí comienza la vida, allí en el principio, allí cuando dice la Biblia que fuimos formados, entretejidos en lo más profundo de la tierra, en el vientre de nuestra madre, en el lugar que, como decíamos en el tiempo de la oración, el lugar que debería ser el más seguro para el ser humano, es el lugar más peligroso hoy por hoy para el ser humano, el lugar que debería ser el lugar del secreto, donde el ser humano está creciendo, es el lugar que se expone y que lo están exponiendo en manos del enemigo. Pero aquí el Señor nos dice, mire, Él es el principio. Él es el principio de nuestra vida. Él es nuestro principio. En Él comienza realmente nuestra vida. En Cristo Jesús, en Rebe Melech, Adonai, Yeshua HaMashiach. El Señor estableció, aquí estamos viendo lo que dice Shemot, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice que Él, del 1 al 2, perdón, dice, habló Moshe a la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses. En este mes comenzará la vida para vosotros. Vosotros contaréis vuestros años, vuestros meses, vuestros años, toda vuestra vida a partir del primer mes del año, que es el mes de Abib o el mes de Nisan. El nombre de que los judíos lo hayan cambiado para el séptimo mes, eso ya lo hemos hablado, fue una costumbre que ellos adquirieron de los babilonios, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por su desobediencia a la tierra de Babilonia, más específicamente el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado a la tierra, allá a Babilonia. Ellos se contaminaron, no se contaminaron mezclándose con los babilonios, pero sí se contaminaron mezclándose con sus costumbres. Y ellos llegaron allí celebrando sus fiestas y curiosamente, la fiesta de Yom Kippur se celebraba exactamente el mismo día que los babilonios celebraban su fiesta de Año Nuevo, que era Rosh Hashanah, y allí ellos entonces se contaminan y cambian la fiesta de Yom Teruah por Rosh Hashanah. Y cambiaron la fiesta del primer año por el primer mes, por el séptimo, cambiando así de esa manera, falsificando o trastornando la palabra del Señor. Pero entonces nosotros podemos entender que el Señor establece el mes de Abib o mes de Nisan como el primer mes del año. Aquí vamos a empezar a mirar cómo entra nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach,
a establecerse en el principio de nuestra vida. Él es el principio, Él es nuestro principio. Ahora, el segundo punto, Él es el principio y Él es el Cordero. Él es el principio, el comienzo de la vida, el primer mes del año, el primero de todo, y Él es el Cordero. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Dice el Señor, dice, hablen a toda la congregación de Israel. Recuerda que la congregación de Israel nos tipifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No tipifica al mundo, no lo puede tipificar porque el mundo va en contra de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido, fue el pueblo apartado por Dios y el Señor lo había apartado allí en Gosén y estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y aquí el Señor dice, tomen un cordero. Aquí empieza el Señor dando una ciertas clases de instrucciones. Recuerda que la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, el pueblo de Israel lo conoce como la Torá. La Torá o las instrucciones, que en nuestra Biblia Reina Valera se traduce como ley. Entonces, eran las instrucciones. Para nosotros la Torá no solamente son los primeros 5 libros de la Biblia, para nosotros Torá no solamente es el Tanaj o el Antiguo Testamento, para nosotros Torá es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tanaj y Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, son y tienen que ser para nosotros Torá. ¿Qué es Torá? Instrucciones. El Señor empieza a dar instrucciones al pueblo de Israel, ya mostró sus señales, ya mostró sus milagros, ya mostró sus prodigios, ya mostró su gloria, ya le mostró a Satanás el poder que él tiene, que el reino de las tinieblas está temblando, el reino de las tinieblas aún no quiere ceder, pero el Señor empieza ya no a hablar. Escucha esto, ya no empieza a dirigirse al reino de las tinieblas. El Señor ya dictó sentencia contra el reino de las tinieblas, ya dictó sentencia contra nuestro enemigo, contra Satán, contra el adversario de nuestras vidas, ya dictó sentencia contra el adversario y contra el mundo. Escucha esto, contra el adversario y contra el mundo. El que no quiera salir del mundo ya tiene su sentencia. Ahora, el Señor le empieza a dar instrucciones al pueblo de Israel y le dicen, tómese cada uno un cordero. Él es el cordero. Ese cordero que el Señor le dice al pueblo de Israel que tome, está tipificando a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a una Yeshua Mashiach, lo está tipificando. Está el Señor a través de esto, escúchame bien, a través de todas estas instrucciones que el Señor le ha venido dando, porque es que toda la palabra del Señor nos está dando instrucciones, está dando profecía. Es una palabra profética. La palabra profética es la palabra que se va a cumplir en el futuro. Una palabra que tiene que cumplirse en el futuro, tanto cercano como lejano. Por eso el Señor dice, mire, el profeta que traiga profecía, tiene que la profecía del profeta se cumpla. Si la profecía del profeta no se cumple, el tal no es profeta, no es Naví, no es de Hashem. El profeta tiene que dar palabra y la palabra tiene que tener estricto cumplimiento. De tal manera que la palabra que se daba era una palabra que se daba para que se cumpliera de una manera cercana y también de una manera lejana. Lo que aquí está dando el Señor a través de Moshe es profecía, algo que va a acontecer tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano. Entonces Él es nuestro Cordero. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan o Yohanan capítulo 12 versículo 29. Dice, al día siguiente vio a Yahshua, a Jesús, que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está de acuerdo a la versión de la Biblia a las Américas. El día siguiente está Juan el Bautista, Yohanan el de Tevilá, bautizando en bautismo de arrepentimiento, de Teshuvah. Él está llamando a la gente a que se arrepienta, a que cambie su vieja manera de vivir. Arrepentirse o hacer Teshuvah quiere decirse volverse hacia Dios. El hombre va en un camino que va en contravía de la voluntad de Dios. Y entonces, como va en contravía, se va cada día alejando más y más y más de Dios. Y el Señor ha estado llamándonos a que nosotros volvamos nuestros ojos a Él y que nos convirtamos. Y el Señor, acuérdate que Él da una promesa. Él nos da la promesa de salvación. Ahora aquí estamos hablando de este cordero. Aquí estamos diciendo al Señor, dice, tomen un cordero. Tomen un cordero. ¿Cuál es la razón del cordero? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ese cordero que el Señor le establece que lo tomen el día 10 del mes. ¿De qué mes? Del primer mes del año. ¿Cuál es el primer mes del año? El mes de Nisan o mes de Aviv, que comienza en primavera, no el mes de Tishri, no el séptimo mes, es el primer mes. Eso es como contradictorio que yo celebre Año Nuevo el séptimo mes, que nosotros estamos celebrando Año Nuevo en el mes de julio. Eso es contradictorio, por lo tanto nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Estoy hablando en el calendario gregoriano, que se celebra el Año Nuevo ahorita en enero, pero en el calendario de Dios no se celebra ni en enero ni en septiembre y octubre. El mes de abril se celebraba entre marzo y abril, al principio de la primavera. De esta manera, el Señor aquí nos dice, ahora van a tomarse un cordero. ¿Qué día? El día 10 del primer mes. ¿Cuál es la razón del cordero? Aquí nos dice Yohanan que es para quitar el pecado del mundo. Este cordero, aquí está hablando, era un cordero que el Señor le pidió al pueblo de Israel que sacrificara, pero luego Juan identifica a nuestro Señor Jesucristo, a Remelech, a Adonai Yeshua Mashiach, como el cordero, ese cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Remelech, Adonai Yeshua Mashiach es el cordero. Aquí el versículo 29 de Yohanan o Juan 12 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, Él es el Cordero. Cuando dice aquí el Cordero, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, Él es el Cordero. Número 3 es que, entonces decimos, Él es nuestro principio, Él es el Cordero, y ahora Él es uno y suficiente para nosotros. Él es uno y suficiente para nosotros. Versículo 4 sigue diciendo allí en el Shemot 12, dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno, de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Gloria a Dios. Aquí dice, de acuerdo al comer de cada hombre. No está hablando de cada varón, que es algo importante que nosotros podamos entender. Aquí no está hablando de cada varón, porque es que nosotros muchas veces hay personas que creen que la Biblia es un libro machista. No, aquí cuando la Biblia habla de hombre, está hablando del género humano, el comer de cada persona, el comer de cada persona en el hogar donde habitaban, fuera varón o fuera hembra, fuera adulto o fuera niño. Todos tenían que participar del cordero. Esto no era solamente para los hombres, esto era para toda la familia. Por eso está hablando de familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, ¿quién? La familia. Quiere decir, aquí está diciendo,
¿Por qué? Porque no se podía, había que procurar no desperdiciar el sacrificio, porque aquí ya está hablando de que lo tenían que sacrificar, tenían que eh, matarlo y comérselo. Entonces hoy está diciendo, mire, no desperdicien el sacrificio, es que nadie puede despreciar el sacrificio del cordero. Cuando nosotros despreciamos el sacrificio del cordero, estamos despreciando la vida, estamos despreciando la salvación. Acuérdate que Yohanan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos despreciando ese cordero que vino a darnos a nosotros salvación. Por eso no se podía desperdiciar. Entonces, si la familia era muy pequeña, que no alcanzaran a comerlo todo, entonces tenían que buscar a su vecino para saber si entre las dos familias bastaba para comer ese cordero. Entonces, él es uno y suficiente para nosotros. Dice ahí el Yohanan 10, Juan capítulo 10, versículo 29 y 30, dice de la siguiente manera. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, de las ovejas que él le dio, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo que me interesa aquí es el versículo 30 que dice, yo, Yahshua, yo y el Padre, el Abacadosh, somos uno somos. Ejá, el Padre, yo y el Abba somos Ejá, somos uno, no dos. Dios no es dos ni es tres, es uno. Por eso la palabra del Señor ahí en el libro de Deuteronomio o libro de Devarim dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno, Dios es uno. Y aquí el Señor está siendo claro, dando a entender que Él y el Padre son uno solo. Nosotros tenemos que entender que Dios es uno, que Él es solamente un Dios, no es un Dios de tres cabezas, no son tres dioses, es uno solo, que nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, sí, pero es uno. Recuerda que nosotros conocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Abba, Ben y Ruach HaKodesh. Él lo conocemos como así, de esa manera, porque de esa manera se nos ha presentado en el en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento se nos ha presentado de esa manera. En el Antiguo Testamento, Tanakh también se nos presenta de esa manera. La Biblia dice en el libro de Bereshit, capítulo 1, nos está diciendo que en el principio creó Dios, Bereshit bara Bereshit bara Elohim, creó Dios los cielos y la tierra, y luego nos habla de que Él crea, como creó, a través de la palabra, a través del Hijo, que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Allí estaba ese Dios manifestado en el Abba, en el Ben y en el Ruach HaKodesh. Allí estaba, creándolo, revoloteando sobre la faz de las aguas para separar las aguas. Esto es bien interesante, pero quiero que nosotros sepamos que Jesucristo, que es nuestro principio, que es el Cordero, es uno y suficiente para nosotros. Él vino, nosotros tenemos que entender que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Es solamente a través de su nombre, de su sacrificio, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que podemos ser salvos. Y dice la palabra del Señor, para que en nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach, toda rodilla se doble y confiesen que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, Él es uno y suficiente para nosotros. El punto número 4 es: en Él no hay defecto alguno. En Él no hay defecto alguno.
Vamos a ver lo que dice allí el versículo 5 del libro de Shemot, capítulo 12, dice, el animal, el cordero, será sin defecto, macho, macho, tenía que ser de macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un año y sin defecto, no podía tener absolutamente ningún defecto, tenía que ser perfecto. Este cordero tenía que ser perfecto, escogido entre todos los machos de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser el mejor y tenía que ser de un año. En él no hay defecto alguno. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Mira lo que dice Lucas 23, capítulo 14 y 15. Es interesante, estamos mirando un texto, hemos venido mirando, hay dos temas que estamos tocando, como es siguiendo los pasos de Yahshua, y ahora aquí también héroes de la fe, y en este momento se están encontrando estas dos enseñanzas en una sola. Dice, en él no hay defecto alguno, dice el versículo 14 de Lucas 23, el 14 y 15 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado, es decir, examinado, habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que le acusáis. ¿Quién estaba hablando allí? Allí estaba hablando un hombre malvado, perverso y corrupto llamado Poncio Pilato. Poncio Pilatos era el gobernador de Judea, era un hombre corrupto, era un hombre perverso, malo, como todos los de los gobernantes de su época, pero aquí se lo llevan para que él lo justicia al Señor Jesucristo, al Remelech Adonai Yeshua Mashiach, le quite la vida, pero este hombre dice, lo he interrogado delante de ustedes y no hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que me acusáis. No lo encontró, mire, fue un juicio demasiado corto, pero el hombre estuvo buscándole a ver en qué delito, cuál era el delito que él había cometido, que nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yeshua HaMashiach, había cometido, y él dice, no hallo, no le encuentro por ningún lado, no encuentro cómo acusarlo, cómo llevarlo a la muerte, no tenemos un delito. El problema no es, aquí no era que Poncio Pilato no quisiera sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí el problema con Poncio Pilato era que no encontraba un delito legal que pudiera él decir, ok, por este o aquel delito lo voy a mandar a ejecutar. O sea, que iba en contra de la ley del Imperio Romano. No podía ejecutar a una persona sin que hubiera un delito que hubiera cometido. Y sigue diciendo, y ni aún Herodes, otro hombre malvado y perverso, degenerado, otro hombre de gente que era también de la misma calaña de Pilatos, esta gente que tramposos y que quieren a ver cómo le encuentran, pueden sacar tajada en todo. Dice, y ni aun Herodes, pues que os remitía a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí lo que estaba diciendo Pilatos no era que le quisiera realmente salvar la vida al Señor. Lo que Pilatos quería salvar era más bien su pellejo. Pilatos quería decir de salvar su pellejo, su reputación, aunque era una reputación bastante mala. Él lo que quería era salvar el pellejo. Pero, y no tenía argumentos para sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, mire, no hay en el defecto alguno. ¿Qué puedo yo hacer por él? ¿Qué podemos hacer? Ustedes tienen que buscar, ustedes tienen que traer evidencias para que yo lo pueda ejecutar, para poderlo mandar a la cruz.
Era el día de la preparación de la Pascua. Era el día de la preparación de la Pascua. Y esto es interesante porque era el día de la preparación de Pesa, que era cuando se estaba preparando el cordero para ser sacrificado. Por eso nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en Pesa y Él es nuestra Pascua, Él es Pesa. Ahora, no hay defecto, en Él no hay defecto alguno. Él tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros en todo porque fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces no hay defecto en él. Dice la Biblia, el animal será sin defecto, macho cabría, lo tomaré de las cabras. El Señor Jesucristo, que es el Cordero, él mostró que no pudiera, no tenía ninguna forma de acusarle, de decir, él ha cometido este o aquello. En él no había defecto. El punto 6, si no estoy mal, esto es examinado, escucha esto, examinado y sacrificado por toda la congregación. Examinado y sacrificado por toda la congregación. Dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, tenía que ser inmolado. Entre el atardecer y el anochecer del día de Pesa. Ahora, dice lo guardaréis hasta el día 14. El día 14. O sea, que no, ¿cuál era la razón que lo tenían que guardar? Tenían que el día 10 ir a los rebaños, al rebaño, buscar el cordero que fuera de un año, que no tuviera ningún defecto y apartarlo durante 4 días. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel debería apartar este cordero? La razón por la cual el pueblo de Israel debería apartar este cordero durante 4 días era para examinarlo cuidadosamente. Tenía que ser examinado cuidadosamente para que ese cordero no tuviera ningún defecto. No iba a estar perniquebrado, que no tuviera una mancha, que no tuviera un ojo tuerto, que de pronto no pudiera respirar bien, que tuviera alguna enfermedad, nada, tenía que ser perfecto. Entonces, esos 4 días con las cuales el pueblo de Israel apartaba el cordero era para examinarlo minuciosamente para el día 14 al atardecer se sacrificara el cordero. Para este cordero era un cordero de remisión, un cordero que le hablaba, iba a hablarle de libertad, habla de libertad. Vamos a ver si lo podemos ver esto. Entonces examinado y sacrificado por toda la congregación. Esto fue interesante. El Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén el primer día de la semana, lo que nosotros conocemos como domingo, y estuvo los 4 días estuvo allí en Jerusalén enseñando la palabra del Señor, estuvo siendo examinado por los sacerdotes, estuvo siendo examinado por los escribas, por los intérpretes de la ley. Todos los religiosos examinaron al Señor y aún no solo los religiosos, sino aún el mismo pueblo. Toda la congregación estaba escuchando el mensaje del Señor y la congregación se maravillaba y los religiosos querían buscarle algún defecto para poderlo de esa manera acusar y llevar a la muerte. Estuvo 4 días, el día cuarto, que sería el día miércoles, caía Pesa, y ese día sería sacrificado para que el día siguiente, que sería el primer día de los panes sin levadura, fuera un día de reposo, un shabatón, y que entonces se cumpliera, y luego el día viernes volvería a ser un día común y corriente para luego el día sábado, el Shabbat semanal. De esta manera coincidieron 2 Shabbat, el Shabbat de la fiesta de Pesa o de los panes sin levadura y la fiesta, el Shabbat semanal. Entonces, ahí es sacrificado, el Señor es examinado y sacrificado por toda la congregación. Mira lo que dice allí, volvemos Lucas 23, 25. Seguimos en Lucas.
Dice, y no guarda, dice, mas ellos estaban a grandes voces. Acuérdate que Pilato dijo, no veo en él ningún delito. Pero ellos estaban a grandes voces que pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es aquí cuando encontramos la turba, encontramos un pueblo ignorante, un pueblo dirigido por religiosos ignorantes que están, no pueden entender la verdad. Dice, ellos prevalecieron y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿A quién soltó? A Barrabás, que era acusado de sedición y de revueltas, el de asesinato. Fue el Señor Jesús murió por Barrabás como murió por toda la congregación. Entonces, mira, aquí dice la palabra del Señor que Pilato no encuentra ningún delito en él, no encuentra ningún defecto, pero ellos dicen, bueno, no hay defecto, es que es interesante, no hay defecto, sacrifícalo, sacrifícalo, ese es el cordero, hay que sacrificarlo para que nosotros podamos comer la Pascua, para que nosotros podamos tener ya libertad. Ahora, ellos no lo hacían pensando en esto aquí estaba la voz de los principales sacerdotes, los Juanim, que estaban pidiendo a voces que los sacrificaran y hacían que el pueblo también los pidiera lo mismo. Entonces, lo que hace ya Pilatos, no pudiendo dar marcha atrás a esto, viéndose atado de pies y manos porque ya no podía, entonces lo que hace es que le perdona la vida a Barrabás y sentencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí viene, es examinado y sacrificado por toda la congregación. No se han sacrificado, pero ya la congregación ha dado la orden. Dice, pueden sacrificarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Entonces está aquí examinado y sacrificado por toda la congregación. Y gloria a Dios, el siguiente punto es, su sangre fue derramada por judíos y gentiles. Su sangre fue derramada por judíos y gentiles. Versículo 7 de Shemot dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Interesante esto. Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, o sea, en cada costado, cada poste, yo podría decir aquí que cada poste representa los dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo de Israel, que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Hay algo interesante que yo quiero que tú entiendas. Antes de entrar a la parte de que aquí de la redención por nuestro Señor Jesucristo, es que cuando el pueblo de Israel, eso lo vamos a ver más adelante, salió de Egipto, no salió solamente el pueblo de Israel, sino muchos extranjeros que habían creído en Yahweh salieron con ellos. Amén. Entonces, aquí el capítulo 23 de Lucas, seguimos en Lucas, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sus vestidos echando suerte. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34-35, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para vosotros, para que vosotros también creáis. Entonces, aquí dice la Biblia que la sangre del cordero, el cordero tenía que ser desangrado en su totalidad. En su totalidad tenía que ser totalmente desangrado. Deberían poner esa sangre en una vasija y con un hisopo iban a pintar los dos postes y el dintel, la parte de encima de la puerta, de una forma simbólica. Ellos tenían que pintar entonces con ella
la sangre, con la sangre del cordero pintar las puertas de su casa. Y aquí entonces vemos cómo el Señor Jesús también vertió toda su sangre en su totalidad. Dice que cuando el soldado romano le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Y como el Señor dice, mirándolos, yo creo que podamos nosotros mirar el tiempo al Señor en la cruz del Calvario, allí suspendido entre el cielo y la tierra, con sus brazos extendidos por toda la humanidad, mirando hacia abajo donde estaban los judíos y los gentiles, judíos y romanos, burlándose de él y decirle y levantar sus ojos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por judíos y por gentiles. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar es su carne y sangre nos da vida eterna. Su carne y su sangre nos da vida eterna. Ya es interesante. Mira lo que dice aquí, versículo 8 al 10, ya con esto vamos a terminar hoy. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas no comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Mira, esto es interesante. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura. No vamos a tocar esto de los panes sin levadura hoy porque no creo que alcancemos ya el tiempo, quizás nos estamos alargando, no sé cuánto llevemos, pero sí vamos a hablar de su carne que será comida asada. Recuerda, hemos desangrado, tomamos la sangre, pintamos los dinteles con la sangre y ahora comemos su carne. ¿Qué dice la palabra del Señor más adelante en el Nuevo Testamento? Vijarachá, Yohanan, capítulo 6, versículos 54 y 55, el Señor Jesús dice de la siguiente manera. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiere decir con esto que nosotros deberíamos beber la sangre literalmente de nuestro Señor Jesucristo, no, o comer una carne literal de nuestro Señor Jesucristo, no. Él nos está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. El que acepta el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, su carne ofrecida en el holocausto, su sangre vertida por la salvación de nuestras vidas, entonces tendremos vida eterna. Mira esto. Y yo, dice el Señor, lo resucitaré en el día postero, porque el que come, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces es interesante que nosotros podamos entender, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor vino a morir, a dar su vida por nosotros. Él es Pesa, Jesús de Nazaret, Rebemelech, Adonai, Yahshua HaMashiach, es el principio de nuestra libertad. Solamente en Él somos libres. Jesús dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito el nombre del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación, libertad. Él vino a darnos libertad, Él es el principio de nuestra libertad, Él es nuestro principio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único intermediario entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y los hombres. Dice, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua HaMashiach, hecho hombre. En él no hay defecto, él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado.
Él fue examinado y sacrificado por toda la congregación y su sangre fue derramado por todos nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ahora la pregunta es, hemos recibido nosotros al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás tú eres una persona religiosa que en algún momento has oído hablar de Jesús, que en algún momento quizás en tu vida tú le naciste en una religión tradicional, sea la cual sea, ya sea católica, ya sea una religión protestante, evangélico, como te quieras llamar, testigo de Jehová, adventista. La pregunta es, mi amado hermano, es, ¿ya le entregaste tu vida al Señor y lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de una relación. El Señor dice en su palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros necesitamos hacer una decisión por Él, hacer una decisión de fe, de emuná, entregarle nuestra vida al Señor y pedirle que Él cambie nuestra vieja manera. Aquí el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Tú naciste de allí, del vientre de tu madre, allí naciste en un hogar humano, en el vientre de tu madre, pero la Biblia nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y necesitamos ahora, una vez más, una vez que hemos nacido aquí como seres humanos, ahora reconocer que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y pedirle al Señor que nos permite tener un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Mi pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Le has pedido al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vieja naturaleza, que perdone tu pecado? Si no lo has hecho, permíteme decirte que ese es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu corazón. Si aún no lo has hecho, solamente tienes que hacer una oración de fe, recibirlo en el corazón como tu único y suficiente Salvador y aceptar el perdón que te da. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, es el día aceptable, esta es la hora de salvación, solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura y ahora eres hecho hijo de Dios. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar este programa de una palabra eficaz, la de Baruch es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Dale tus tristezas, tus alegrías, tus inquietudes, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tus oraciones y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra edificada de Barrio de Hachem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja, Yair Adonai paná beleja bejuneja, Yis Adonai paná beleja beyashem legasha. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra eficaz, la de Barrio. Shalom, Brajá, paz y bendición para todos y gracias por habernos acompañado en este día. שופר ועם כפותה, ומיהר הדקותה, ולחם גם בסיני גם נמצא. ויום נחסכת אל המקדש ויחד, דבר נקרא אל השפלה, לא הספיק לגמור בעזה, המכונית שלו כבר זזה, לטהר את מערת המכפלה.